La vida de Yeshua ha fascinado al mundo durante siglos. Pero más allá de los relatos, hay hechos históricos que muestran quién fue realmente y el impacto que dejó en su tiempo. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Esta crítica abierta no pasó desapercibida. Lo convirtió en un enemigo para la élite religiosa de Jerusalén. Cuarto, desafió la dominación romana. No con armas ni revueltas, sino con su mensaje y sus acciones. Aunque muchos esperaban que el Mesías fuera un líder militar que liberara a Israel del yugo romano, Yeshua presentó un tipo diferente de resistencia. No reconoció la autoridad de los gobernantes impuestos por Roma y dejó claro que el verdadero reino no era el del César, sino el de Dios. Llamó a Herodes Antipas zorra, un término despectivo que indicaba astucia corrupta e insignificancia moral. Su sola presencia y su mensaje de un reino venidero eran suficientes para inquietar a las autoridades, tanto judías como romanas. Quinto, Yeshua enfrentó al poder del templo. Para los judíos del siglo I, el templo de Jerusalén no solo era el centro religioso, sino también el centro político y económico. Sin embargo, Yeshua denunció que en lugar de ser una casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Su acto más desafiante fue la expulsión de los mercaderes del templo, volcando las mesas de los cambistas y echando fuera a los comerciantes. Este acto simbólico fue un golpe directo contra el sistema de explotación económica que beneficiaba a los sacerdotes y líderes religiosos. Fue también una señal profética. Yeshua hablaba del fin del templo como centro del culto y del comienzo de una nueva era espiritual. Pero al hacerlo, selló su destino. Desde ese momento, los líderes religiosos comenzaron a planear seriamente su muerte. Y justo cuando parecía que su misión alcanzaba su punto máximo, algo más profundo estaba por suceder. Jesús ya no era solo un maestro o un profeta más. Su mensaje era claro, su autoridad innegable y su impacto en el pueblo crecía con cada día que pasaba. Pero mientras muchos lo seguían con esperanza, otros lo veían como una amenaza. Sus palabras no solo inspiraban, también dividían. Para algunos era el cumplimiento de las antiguas profecías, para otros un peligro para el orden establecido. Y así es como llegamos al sexto hecho, que demuestra la profunda conexión de Jesús con los más vulnerables de su tiempo. Sexto, Jesús fue la voz de los oprimidos. En una sociedad donde la pobreza y la marginación se consideraban señales de abandono divino, Jesús proclamó algo totalmente contrario. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sus palabras resonaban en aquellos que eran ignorados y despreciados por las élites religiosas. No solo predicaba sobre la justicia, sino que la practicaba con hechos. Se acercaba a los leprosos, sanaba a los enfermos y comía con publicanos y pecadores, aquellos que eran considerados indignos por la sociedad. Para los líderes religiosos esto era escandaloso. La ley judía tenía normas estrictas sobre la pureza, y muchas personas eran consideradas impuras por su condición física, su ocupación o su conducta. Pero Jesús rompió esas barreras. Cuando una mujer con flujo de sangre lo tocó en busca de sanación, en lugar de condenarla por hacerlo impura, la bendijo y la sanó. Cuando los fariseos criticaron que sus discípulos recogieran espigas en sábado, Él respondió: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Su mensaje no solo brindaba esperanza, sino que también desafiaba las estructuras de poder. Al dar dignidad a los más pequeños, estaba declarando que los últimos serían los primeros y que el reino de Dios no pertenecía a los poderosos, sino a los humildes y quebrantados. Esta idea era revolucionaria y aunque le ganó el amor del pueblo, también le atrajo la enemistad de quienes tenían el control. Séptimo,
Se reconoció a sí mismo como el Mesías. Jesús no fue solo alguien a quien otros llamaron Mesías, él mismo afirmó serlo, aunque de una forma diferente a lo que muchos esperaban. En los tiempos de Jesús, la idea del Mesías estaba ligada a la liberación de Israel del dominio romano. Se esperaba un rey descendiente de David que restauraría la gloria de la nación, expulsaría a los opresores y establecería un reino terrenal poderoso. Pero Jesús presentó un tipo de mesianismo distinto. Cuando Pedro le dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente», Jesús no solo confirmó la declaración, sino que añadió que su misión incluía sufrimiento, rechazo y muerte antes de la gloria. Este concepto fue difícil de aceptar incluso para sus propios seguidores. Pedro, el más ferviente de los discípulos, intentó corregirlo diciendo que algo así nunca debería ocurrirle, a lo que Jesús respondió con una de sus frases más impactantes. «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta sus enseñanzas sobre el reino de Dios, Jesús dejaba claro que su misión era más profunda que un simple cambio político. Su realeza no era de este mundo, y su victoria no vendría con espadas, sino con sacrificio. Octavo, muchos de sus contemporáneos lo reconocieron como el Mesías. Aunque su concepto de mesianismo no era el que la mayoría esperaba, eso no impidió que muchas personas lo vieran como el elegido. Su movimiento creció rápidamente, atrayendo no solo a pescadores y campesinos, sino también a intelectuales, fariseos abiertos al cambio y figuras influyentes dentro de la comunidad judía. Entre ellos estaban Nicodemo y José de Arimatea, miembros del Sanedrín que creían en él en secreto. Sin embargo, el reconocimiento no siempre era uniforme. Había quienes lo seguían esperando que en algún momento tomara las armas contra Roma. Otros lo veían como un profeta, pero no como el Mesías. Y estaban aquellos que, aunque admiraban sus milagros y enseñanzas, no estaban dispuestos a arriesgar su estatus para apoyarlo abiertamente. A pesar de esto, la multitud que lo recibió con palmas en Jerusalén dejó en claro que, al menos para muchos, Jesús era el rey prometido. Noveno, pero el establishment judío en Jerusalén lo rechazó. El creciente reconocimiento de Jesús como el Mesías no pasó desapercibido para los líderes religiosos. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín no podían aceptar su mensaje. Para ellos, Jesús era una amenaza directa. Ponía en riesgo su autoridad, desafiaba sus tradiciones y perturbaba la estabilidad política con Roma. El poder del Sanedrín dependía en gran parte de su capacidad para mantener el control religioso y social del pueblo judío. Cualquier figura que agitara demasiado las aguas podía provocar una reacción violenta de los romanos, lo que pondría en peligro la poca autonomía que aún tenían. La idea de que el pueblo proclamara a Jesús como rey era vista como algo peligroso y debía ser sofocada antes de que creciera más. Décimo, uno de sus discípulos más cercanos, Judas, lo traicionó. Jesús no fue entregado por un extraño, sino por alguien que caminó con él, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, hizo un pacto con los líderes religiosos para entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata. ¿Por qué lo hizo? Hay muchas teorías. Algunos creen que estaba desilusionado porque Jesús no estaba cumpliendo su rol como Mesías guerrero. Otros sugieren que simplemente lo hizo por avaricia. También hay quienes piensan que intentó forzar a Jesús a actuar políticamente, creyendo que, al ser arrestado, se vería obligado a rebelarse. Lo que es cierto es que su traición fue el punto de quiebre. Judas proporcionó información clave sobre los movimientos de Jesús, lo que permitió a los líderes religiosos encontrar el momento perfecto para arrestarlo sin causar un levantamiento popular.
La entrega de Jesús fue más que un acto de traición personal. Fue el inicio de su proceso de condena y muerte. Con el destino de Jesús sellado, todo parecía perdido. Pero el evento más impactante aún estaba por llegar. Jesús había sido traicionado, arrestado y llevado ante sus enemigos. Su destino parecía sellado. Sus discípulos estaban dispersos. El pueblo que lo había seguido en masa ahora guardaba silencio, y los líderes religiosos celebraban haber logrado finalmente su cometido. Pero lo que estaba por suceder no solo definiría su legado, sino que cambiaría la historia para siempre. 11. El establecimiento judío lo veía como una amenaza política. Para los líderes religiosos de Jerusalén, el problema con Jesús no era solo teológico, sino político. Su creciente influencia lo convertía en una figura peligrosa, capaz de movilizar multitudes y alterar el frágil equilibrio de poder entre el pueblo judío y el Imperio Romano. El Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, veía con alarma cómo Jesús desafiaba las normas religiosas establecidas. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue que empezaba a ser visto como un líder mesiánico, algo que los romanos no toleraban. El título de Mesías tenía un significado explosivo en aquella época. No era solo una referencia espiritual, era un término cargado de connotaciones políticas. Para muchos judíos, el Mesías debía ser un rey descendiente de David, un líder que restauraría la independencia de Israel y expulsaría a los romanos. Si Roma detectaba un movimiento de este tipo, actuaría con dureza, como ya lo había hecho con otros falsos mesías que se levantaron en revueltas anteriores. El sumo sacerdote, Caifás, expresó claramente la postura del Sanedrín. Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para más temas fascinantes, dale like y suscríbete a Historiable.